y sin el respaldo de nuestro equipo, ¿qué sería de nosotros? Porque ciertamente el pastor Holland nos ha dado una cátedra sobre la actitud, a veces falla, y algo que yo tendré que ser muy honesto con ustedes, si me permiten confesarme. No sé aquí, pero en México decimos que los pastores enfrentan 3 retos: la lana, la fama y la dama. Es decir, se entiende que el ministerio nos va a poner en reto con la economía, con la posición y con las mujeres, con la debilidad sexual. Estoy hablando con pastores y líderes, ¿está bien? Y gracias a Dios, el dinero para mí nunca ha tenido inconveniente. La cuestión con las mujeres, aprendí de parte del Señor, por eso me casé, porque fui obediente a Dios. No tengo conflicto con eso. Mi esposa es mi única mujer. Primera de Timoteo 3 está cumplido, marido de una sola mujer, y voy bien con eso. Pero el problema que debo confesar que sufro es con la cuestión de la fama, de la posición. Porque sí me gusta, así como el pastor Lalo, ¿no? Y me da pena, pero es bueno que lo hablemos. Pero he aprendido a través de la humildad de mi esposa y su corazón dispuesto que hay que sentarse y, como nuestro pastor nos enseñó, tener la actitud correcta. Así que agradezco la oportunidad y espero que esto que puedo compartirles moldee esto que yo les comparto, porque es un caminar lo que implica un nuevo comienzo. Y este mensaje le he titulado El camino de los pozos. Tú sabes que todos hemos hablado de Abraham, ¿sí o no? El padre de la fe. Hemos hablado de Jacob, de Israel. Hasta hemos hablado de Esaú, que vendió la primogenitura. Pero ¿cuántos hablan de Isaac? ¿Cuántos han compartido algo sobre este hombre que también tuvo sus confrontaciones? También mintió con respecto de su esposa, como su papá. El pastor Holland lo dijo. Es un modelaje. Y ahí va Abraham y miente: di que eres mi hermana. Y viene Isaac y dice: di que eres mi hermana. Pero sin embargo, Isaac, para este tiempo, me dejó una enseñanza que espero tú también la tomes, porque voy a hablar de este camino de los pozos. Muere Abraham y él, ya casado, ya por tener a sus hijos, empieza un caminar. Pero en la nación de Israel hay que buscar agua, hay que encontrar agua. Así que inicio leyendo este pasaje que está en el capítulo 26 de Génesis, desde el verso 18 hasta el verso 22. Dice la palabra: también reabrió los pozos de su padre Abraham, que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Pero Isaac llamó a aquel pozo Esec, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. El camino de los pozos. Pregunto: ¿alguien ha experimentado la carga emocional de haberse esforzado en algún proyecto o visión y que no prospere? ¿O soy el único perdedor aquí? Porque yo no. Aquí le doy gracias a Dios. Mi pastor me consuela en muchas oportunidades, porque uno se esfuerza y uno no. Pero cuando él viene y dice: bueno, yo hablo para pensar, no pienso para hablar. Bueno, yo soy su discípulo, soy su hijo de color.
Entonces yo también hablo antes de pensar y sigo haciendo y casi nunca pienso. Pero se entiende que uno se lanza con un proyecto, pero falla y uno fracasa. Y para personalidades como la nuestra, eso es muy doloroso. Incluso tuve una etapa de depresión muy severa hace unos años y gracias a Dios y a la ayuda de mis pastores salí adelante. Pero se viven frustraciones. Preguntaré más. De los que son aquí casados, ¿hay personas casadas aquí? Sí, gracias. Que tengan más de 10 años de casados. Sí. Yo este año cumplo 36 años casados con la misma preciosa mujer. Ahora, ¿recuerdan sus primeros años y los retos que enfrentaron? La pasta de dientes, los pies están muy rasposos tus pies. Yo me duermo de este lado, yo no soporto el aire acondicionado, pero es que yo me muero de calor. ¿Sí estoy hablando de algo que se vive? Todo eso demanda ajustes. Ahora, creo que cada historia que podríamos recordar de esos primeros años más o menos coincide con esta experiencia de Isaac al ir buscando su destino y buscar la manera de establecerse en algún lugar en la tierra prometida que Dios le había asignado a su padre. Gerar fue ese lugar de prueba, ese caminar, ese transitar. Y encontramos a esta búsqueda del agua y él llega al primer pozo. El pozo que según la escritura es Esek, que significa contención. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Entonces, amados, enfrentemos las contenciones, porque las va a haber. El camino de un nuevo comienzo, el reto que representa salir de un lugar o de un proceso y anhelar el éxito, es un sentir válido y correcto. Amén. O sea, yo me voy a arriesgar a algo, pero quiero triunfar, quiero salir adelante. Eso está bien. Ahora, está bien sí y solo si se ajusta a la voluntad de Dios y se procede con el temor de Jehová. Si no, no cuenta. Yo te lo comento con mucha autoridad en el sentido de las cosas que hemos tenido que enfrentar y decir, Señor, ¿es tu voluntad? Y saber que Dios dice, sí, es mi voluntad. Pero Señor, está bien difícil. Sí, por eso es mi voluntad. Pero es que yo no puedo. Sí, por eso yo sí puedo. Y eso es lo que a mí me anima a compartirte esto. Para mí, el hecho de que en el primer pozo que cavaron los siervos, si te fijas que no fue Isaac, no fue el líder, fueron los siervos. Por eso a mí me encanta honrar al equipo de trabajo de los pastores. Honramos al equipo de alabanza, pero sabes, a cada servidor de esta casa que nos han atendido tan maravillosamente, gracias, porque ustedes son los que cavan los pozos y todos podemos tener agua fresca. Creo que se merecen un reconocimiento de nuestra parte cada uno de estos preciosos servidores, así que gracias por sus vidas. A mí me llama la atención que encontraron aguas vivas y los pastores llegaron a reclamar, no el pozo, llegaron a reclamar el agua. En la tierra de Israel el agua es el bien más preciado. Y me gusta recordar que el agua simboliza la palabra de Dios. Así que cuando vamos a enfrentar una contención, te garantizo algo, va a ser una situación alrededor de la palabra y la palabra tiene la respuesta. En un nuevo comienzo, desarrollamos planes, planteamos visiones y más seguro, ¿sabes qué? Va a haber contenciosos, va a haber personas con mala actitud, pastor. Va a haber gente con mala actitud. Porque si a lo largo del ministerio hemos enfrentamos y enfrentaremos altercados internos y externos, eso no quiero decir que está bien, pero pasa. Entonces tenemos que plantear estrategias claras que nos ayuden a tomar control de lo que deseamos. Permítanme proponer qué hacer. ¿Qué hacer?
Primero, tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, seamos pacientes. Es decir, como decimos en México, aguanta, carnal. Acá, ¿sí? Tito, capítulo 1, versos del 1 al 3, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio. Y a su debido tiempo, verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Muchos conocen la historia de Pablo. Va camino a Damasco, viene la luz, cae al suelo. A mí no me gusta la versión del caballo, la Biblia no habla de ningún caballo. Cae al suelo, queda cegado, es restaurado, se le caen las escamas de los ojos, ve, se prepara, se acerca, pasan años. Incluso se va a Arabia, regresa, años, y empieza su ministerio. Paciencia. Hoy nuestro pastor nos ha puesto el ejemplo de la actitud. Aguanta, tranquilo, un paso a la vez, ¿no? Yo creo que muchos queremos una posición, pero no queremos pagar el precio de la posición. Todo tiene un precio. Tengo el favor de Dios de haber trabajado en el deporte de alto rendimiento de mi país, y créeme, esos jovencitos que llegaban como primer lugar a competir con la esperanza de ir a unos Juegos Olímpicos, pagaban un precio. Y yo tuve que formar parte de esos que les hacían pagar el precio, porque muchos llegaban a no querer entrenar. No se puede, porque es mi responsabilidad que tú soportes tanto tiempo con tanto esfuerzo. Y esto que yo te pongo es lo que garantiza que tú lo logres. Y entonces querían, no. Si en el deporte, que es algo secular, se necesita tener paciencia para enfrentar el esfuerzo, ¿cuánto más en las cosas de Dios, equipándonos, preparándonos y confiando en el Señor, sabiendo que su voluntad se va a ejercer? Así que yo te animo a esto, sé paciente. Segunda cosa para enfrentar la contención, esto porque va a haber contenciosos. Presentemos la visión o el plan que tú quieras desarrollar a todos, pero identifica a los tres grupos que regularmente se forman. Hay tres grupos. Cuando uno presenta una visión, aparecen tres grupos: los que están de acuerdo, los indecisos y los contenciosos. Hechos, capítulo 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos saben que estoy hablando de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Y entonces unos estaban confusos. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son nacos estos que hablan? Es lo que significaría ser Galileo. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Los opositores, los contenciosos. Entonces en este pasaje yo encuentro estos tres grupos: los que están de acuerdo, los indecisos, los confusos, y los que se oponen, los contenciosos, los que se burlan. Mi recomendación: las acciones que nos conviene como líderes, como responsables de la obra del Señor. Número 1, demos voz a los que están de acuerdo, porque ellos van a sumarse a la visión y van a influenciar en los que están indecisos.
Entonces hay que permitir que los indecisos convivan y escuchen a los que nos apoyan. ¿Y qué hacemos con los contenciosos? ¡Córralos, pastor! No. El Señor no corrió a Judas, ni a Pedro, ni a Simón el Celote. Ya sabes que Simón el Celote era intenso. Ni a Tomás. Yo sí los hubiera corrido. Pero no. ¿Qué te sugiero que hagas? Infórmales, pero nunca le des la voz a un contencioso. Porque cuando los que están de acuerdo nos respaldan, se convierten en nuestra segunda voz. Y ellos influirán positivamente en los indecisos, que se sumarán al proyecto. En tanto, a los opositores, a los contenciosos, solamente le quedarán dos opciones. O sumarse, o solitos se van. ¿Estás conmigo? ¿Sí, de veras? ¿Te podrías poner de pie un momentito? Gracias, porque ¿sabes una cosa? Es inevitable que yo recuerde de dónde vengo, porque el Señor, como a Pedro lo llamó para ser pescador de hombres, a mí me llamó a ser entrenador de hombres. Y eso procuro hacer. Yo no soy buen predicador, pero creo que enseño y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, yo sé que si pasamos más de 50 minutos sentados, la capacidad cognitiva se suspende, porque está íntimamente ligada con el sistema nervioso de esta zona de nuestro cuerpo. Es decir, nuestra mente aguanta lo que nuestro trasero soporta. ¿Trasero está bien? Que el pastor Omar dijo ayer una palabra muy fuerte para mis oídos, que yo no puedo oír, pero creo que está bien. Entonces, si yo te pongo de pie y te pido que camines un paso a la izquierda suavecito, 1, 2, te regresas, 3, 4. ¿Está difícil? ¿Lo hacemos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí te quedas. Va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí te quedas. Ahora lo hacemos del otro lado, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esto es coordinación. Y esto que estamos haciendo se puede convertir en algo espectacular para tu próxima reunión de alabanza cuando cantemos el poderoso de Israel. Porque hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listos? A ver cómo nos sale. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Date un aplauso. Gracias. Sí. Ahora, yo sé que hay unos que están de acuerdo, hay unos que están indecisos y hay unos que dicen, ay, pastor, compórtese, por favor. Pero yo te recuerdo algo, que si no nos hacemos como niños, no heredaremos el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor, toma tu lugar. Muchas gracias. Continúo. Estamos hablando del camino de los pozos. Por cierto, le pedí permiso al pastor Gerardo para hacer esta locura, así que lo culpan a él después. Estamos en el camino de los pozos, ya llegamos al primer pozo, el pozo de la contención. Y entonces llegan estos de Gerar y que el agua es nuestra. Está bien. Y se va Isaac con su equipo. Síganme los buenos. Y llegan a otro pozo. Y este es el pozo de la enemistad. Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna, enemistad. Ahora, con mucha pena reconozco que esa unidad por la que el Señor oraba aún no se ha logrado. Pero la lograremos. Amén. Vamos a lograr la unidad. Yo te animo a esto. Yo creo que podrías emocionarte un poquito más, aunque sea engáñame con eso. Vamos a lograr la unidad. Pastor Omar, ¿me ayudarías? Es que es una amén así tan, o nos cuesta tanto la unidad. A ver, continúo. Vamos a lograrlo cuando venzamos ese pozo de la contención y venzamos ese pozo de la enemistad.
El Señor oraba, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Sabes que muchas veces detenemos el avance del evangelio por estas disputas internas que tenemos? Ayer el pastor Omar Herrera nos compartía de esta situación que vivimos, tan preocupados de ciertos modelos, de ciertas cosas, pero el centro debe ser Cristo. Si el centro no es Cristo, no estamos haciendo su voluntad. ¿Qué hacer? Permíteme proponerte algo de qué hacer. Primero, no dar motivo de contienda, no dar motivo de enemistad. Mejor, ser correctos. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, confirmando lo de Romanos 12:2 que nuestro pastor nos compartió hoy. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, y aquí viene la lista, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Me ayudarías con algo? ¿Podrías voltar con el que está a tu lado y luego con el otro? Perdóname, hermano, voy a hacer mejor. Algo así. Ponte a cuenta si es necesario. No, sí. Porque yo sé que estoy pisando algunos pies, porque sí se nos resbala, ¿no? En el ministerio tenemos esto que nuestro pastor nos compartía. Tenemos que porque él sí, yo no, ¿no? Porque ¿tú qué derecho tienes, no? No sé, yo le llamo gracia. Y es así. Así que eso es lo primero que yo te invitaría para detener esta confrontación, esta lucha constante en la que estamos metidos, esto que genera enemistad entre nosotros. La segunda cosa es que encontremos las similitudes e ignoremos las diferencias. Mira, yo vengo de un trasfondo pecaminoso. ¿Por qué? No porque yo haya hecho cosas tan malas. Ser stripper no es bueno, estamos. Pero no, eso no me refiero a eso. Yo vengo de haber no creído en Dios y de haberme burlado de las cosas de Dios. Yo era ateo y como todo buen ateo, yo me burlaba de todo y no comprendía lo que la cristiandad era. Porque la imagen que yo tenía de la cristiandad era todo lo que giraba alrededor de la iglesia católica. Cuando uno de mis amigos, peleador, intenso, drogadicto, malo, me compartió de Jesús, ¿qué? ¿Tú no podrías? ¿Qué? Y me compartió de Jesús. Y me dijo, negro, no sé por qué me dijo así, pero me dijo así. Negro,
si Dios quiere algo contigo, tú me vas a acompañar este viernes a la iglesia. Y ese viernes fui. Y llegó un pastor con una guitarra, se puso en un púlpito de madera muy lindo y empezó a cantar. Y todos empezaron a danzar. ¿Quién? Como Jehová. Yo, órale, está chida la onda. Yo en ese tiempo hacía danza clásica y bailaba. Me encantó. La danza fue lo que me llevó a estar en la iglesia. Ahí empezó nuestra relación con Dios. Entonces, esto te lo comparto porque no entiende uno cuando llega a Cristo qué onda. Pero cuando uno avanza en la madurez en Cristo, uno empieza a ver las diferencias. Y aquel no ora en lenguas. ¿Por qué no orará? ¿En qué pecado andará? Aquel ora demasiado en lenguas. ¿Serán de Dios? Aquel es bautista. Aquel es pentecostal. Aquel es metodista. ¡Ajá! Yo no sabía de qué se trataba. Tuve que conseguir un libro que decía, ¿cuál es la diferencia? Y, y me pregunté en mi inocencia, porque no solamente era feo, era inocente. ¿Y el Señor dónde está? Y desde ese momento yo dije, yo no quiero meterme en esas cosas, yo solo quiero que sea Cristo mi enfoque, lo que el Señor dijo, lo que Él enseña, sus principios, sus palabras, su ejemplo, su corazón, su amor. Y no discriminar a nadie. Entonces, encontremos las similitudes e ignoremos las diferencias. El apóstol Pablo lo menciona en Gálatas 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Habrá algún heredero aquí? Puede reconocer al Señor con todo su corazón que es un heredero. Señor, yo soy tu heredero. Pero reconócelo con cierto ánimo. Me gustaría saber que estás presente y que puedes decirle al Señor, Señor, gracias porque yo soy tu hijo. A Él sea la gloria. Amén. Y ahí va avanzando Isaac. Se pelea también ahí y dice, bueno, denle para adelante. Génesis 26, 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aleluya. Rehobot, lugares amplios y espaciosos. Y uno siente como que Isaac ya llegó al lugar del nuevo comienzo. Pareciera como que ya no habría más desafíos. Pareciera como que es el lugar del nuevo comienzo. Pareciera como que el problema con los como que es que nos meten a un área cómoda y entonces se detiene el avance personal, se detiene el propósito de Dios, uno se estanca. No dejen de leer el libro Estancados del pastor Juan Cobos. Es un libro espectacular para ayudarnos a entender que hay veces que nos atoramos en ciertas áreas, pero uno se estanca y se detiene en lo que Dios nos había revelado. Está bien el lugar espacioso. Familia, pastores de Nicaragua, muchos de ustedes han estado aquí por 30 años, cada año recibiendo palabra, equipándose, inspirándose, van a su región, regresan, crece la iglesia, se desarrolla, pero algunos se conforman. Nos pasa a muchos. Si estamos aquí sinceros entre colegas, entre compañeros de milicia. Yo estoy bien acomodado en Cancún. Playa, sol, una mujer hermosa a mi lado. ¿Qué más se puede pedir? Pescadito. Pero estoy cómodo. Este mensaje a mí me está sacudiendo. Porque tengo que salir de mi Rehobot, de mi comodidad. Ahora, si tú no estás en esa etapa, disfrútala, por favor. Porque
Te voy a dar un par de recomendaciones también. ¿Qué hacer? Primero, no perder de vista el objetivo. No importa el precio que haya que pagar. No importa. Dios está contigo o no. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo lo creo. Yo confío en eso. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Hay algún hijo? Recibe la disciplina del Señor. El Señor nos quiere rectos, nos quiere ir hacia adelante, pero requiere disciplina. Hay que pararse temprano, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ministrar a la gente. Sí, es cansado. Yo estoy de acuerdo con el pastor Omar. Hay que llevar las cargas de muchos, pero no son mías. Yo los escucho, yo los apoyo, pero se las dirijo al Señor. Y si el Señor me da algo de vuelta, hermano, el Señor te dice esto y su palabra lo dice primero. Haz caso. No hace caso, vamos otra vez. Señor, va de nuevo. 2, 3 veces. Yo puedo 3 veces. Mi pastor ha podido muchas conmigo. Entonces yo, una más. Porque no se trata de mí, se trata de él. Él sí puede, yo no puedo. ¿Tú sí puedes? No, él sí puede. Entonces tómate de él y continúa con fuerza, con paciencia, con una excelente actitud. Segundo, no te acomodes en el Rehobot. Disfruta cada logro. Eso es muy importante. Hay que disfrutar cada logro y agradece a Dios cada victoria, pero nunca mires atrás. Nunca te estanques. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Disfruta lo que estás logrando, pero no te quedes en el pasado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Allá las viejas, acá las nuevas. Allá están los retos, los sufrimientos, las caídas, las levantadas, pero por delante viene un mejor camino de gloria con el respaldo del Señor. ¿Sí lo recibes? ¿Podrías darle un aplauso al Señor por la gloria que Él está manifestando para ti? Y no termina ahí el camino de los pozos. Hasta ayer a mediodía yo estaba emocionado dentro de mi corazón. Acuérdate que mi problema es la fama y yo creo que hago todo muy bien, aunque no sea así. Yo decía: ¡oh, qué mensaje, Señor! Aleluya, tú y yo somos vencedores. Y llego en la noche a preparar la presentación. ¿Sí les ayuda? ¿Sí? Y empiezo y repaso todo el pasaje, porque hay que leer desde arriba y leer hasta abajo a donde continúa. Y, ¡oh, no! Me faltó algo. Y tuve que acostarme hasta la 1 de la mañana acabando el proceso. Entonces esta cara que traigo de sapo no es gratis, es que me la pasé desvelado. Y entonces dije: wow, entonces no termina el camino de los pozos. Génesis 26:23. De allí, de Rehobot, Isaac se mudó a Beerseba, precioso lugar en Israel, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac, ¿qué crees? Construyó allí un altar y adoró al Señor. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de altares? Cuando yo leí esto, ¡oh!,
Es cierto, Señor, primero el altar. No puedo creer que ya llegué a un lugar si antes no he levantado un altar a ti para adorarte. Así que Rehobot, el lugar amplio y espacioso no es el lugar. No te conformes a donde llegaste. Continúa el camino a Beerseba y levanta un altar y permite que Dios obre en tu vida. Y aún hay más. El Señor no acaba con uno hasta que acaba. Y me retó con esto que espero te rete a ti. Tú sabes la historia. Isaac llega a Gerar, pide asilo a Abimelech, el rey de los filisteos, lo hospeda, dice que su esposa es su hermana, pero luego Abimelech ve que y lo manda a llamar y dice: ay, Isaac, esa no es tu hermana, esa es tu esposa. No, sí, pero es que tuve miedo porque está bonita, ya sabes, ¿no? Ya sabes la historia. Ese mismo Abimelech, después de que pasó Esec, después de que pasó Sitna, después de que pasó Rehobot y se instaló en Beerseba, llega el rey Abimelech. Llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. Eso de que tú llegas con el pastor Omar Herrera acá, con el pastor Juan Cobos acá ¿no? En México decimos así gandaya. ¿Es mala palabra aquí? ¿Sí? Sí, es mala palabra. Sí. Entonces tú eres Isaac y ves que llega el rey con los dos guaruras, los dos oficiales de alto rango que lo venían acompañando, que son como sus guardaespaldas. ¿Y qué piensas? Bueno, Isaac le dice: ¿por qué han venido aquí? Preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Y ve la respuesta y te invito a que te pongas de pie. Por favor, acompáñame de pie. Te lo suplico. Porque es impresionante la respuesta de Abimelech. Abimelech le dice: podemos ver claramente que Dios está contigo. Y hoy te lo digo a ti, puedo ver claramente que Dios está contigo. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. ¿Sabes? Tus enemigos, tus opositores, los que se burlaron, los que no estuvieron de acuerdo, van a venir a decirte: el Señor está contigo. Gracias por el ejemplo que eres. Gracias, Pastor Gerardo. El Señor está contigo. Me eres ejemplo. Gracias a cada uno de ustedes. Qué poderoso dar testimonio de que el Señor está con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz en el nombre de Jesús. Muchas gracias.